Vamos a comenzar con la clase de hoy, vamos a recapitular donde quedamos en el programa. Y parto con la primera pregunta. ¿Qué entendemos por hardware? ¿Se fueron todos? Qué buena tu pregunta, Jorge. Vos siempre salís con estas cosas, Jorge. Y yo no tengo memoria. Bien. Entonces, a ver, siempre nosotros pensamos que el hardware, básicamente si nosotros lo traducimos, siempre la traducción queda medio como ferretería, una cosa así, un concepto bastante que puro y ferretería, queda una cosa así. Pero más allá de eso, nosotros siempre tenemos que pensar que es un poco toda la parte física. Cuidado que cuando yo tomo este concepto de qué es el hardware como tal, estoy haciendo un poco referencia allá en la historia. Hola Eric, buenas noches. Un poco allá en el tiempo, digamos, porque a ver, los dispositivos actuales son muy diferentes a los dispositivos cuando era la computadora en su CPU como tal, digamos, en su gabinete, en lo que era la computadora de escritorio, digamos. Estoy basando un poco el concepto más o menos en esa situación, es decir, tranquilamente 10 años atrás, porque digamos, hoy en la minimización del equipo, nos podríamos estar encontrando con una tablet o si quieren con un mismo celular que tienen prácticamente las mismas aplicaciones. ¿Sí? Entonces, yo referí... Jorge, perdón. Hola, Zaira. Buenas noches. Ahí Juan Suárez dice que hardware es el conjunto de componentes físicos de los que está hecho el equipo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Siempre que hablamos de hardware, estamos hablando de la parte física, tangible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El hardware es indispensable, es el punto de partida para cualquier sistema informático. El tema es, el hardware solo, el hardware como tal, solo, ¿sirve? ¿Sirve para algo? No. Solo no. No. Digamos, acá hay algo, disculpen la relación, yo le podría decir, acá tenemos un organismo, o si lo comparamos con un humano, acá podríamos decir, sí, es el cuerpo del ser humano, pero le falta todo el raciocinio que tranquilamente podría ser el cerebro o el de un ser humano. Disculpen la comparación, queda horrible, ¿sí? Pero más allá de eso, nosotros no podemos pensar en un hardware si no está vinculado con un sistema operativo, que por eso cuando lo definíamos, el sistema operativo, yo le hinché tanto la pelota con el hecho que el sistema operativo es un administrador de recursos. Y ahora estamos viendo que los recursos los estamos viendo desde el punto de vista de hardware. ¿Se entiende? Coincido plenamente con lo que dice el compañero con respecto a lo que es el hardware como tal. Es importante que lo interpretemos de esa forma. Toda la parte tangible que yo puedo tocar, eso es hardware. ¿Sí? Básicamente, en la evolución del hardware nos vamos a encontrar con que... Sí, pero... Y paralelamente podríamos decirlo como lo contrario, digamos que sin hardware no habría software. No lo dudes. ¿Se podría crear el software? No lo dudes. Pasa que, a ver, mirá, yo cuando comencé a estudiar esto, yo trabajaba, por ejemplo, la primer PC que yo me pude comprar usada, era
una, ¿cómo se llama? Una Adrian Commodore 64. Ni para la historia puede llegar, ustedes van a decir qué carajo hacías con eso. Bien. Pero claro, era un principio de PC, digamos que manejar 64K era todo un desafío. Por supuesto, pasamos por todas las generaciones. Yo creo que la primera XT que entró a Reconquista en modo particular la compró un médico, que yo trabajaba en un lugar, y él me dice, che, vos sé que compré esta cosa, venía a verla, ¿para qué? Casi me tuvo que adoptar, señor ese, porque una XT con disco rígido, te imaginas que estaba Dios. Claro. Irme ahí. Sí, re amigo. Bueno, ¿sabés las pescas que hicimos después con el muchacho? Pero claro, digamos, fíjate vos, desde esa época, digamos, y de ahí, fíjate vos que yo el primer servidor Unix que yo tuve, digamos que a mí me tocó trabajar, era un 286. Un 80-286. Fíjate vos que estamos hablando de una estructura. Pero ¿qué pasa? A ver, siempre debemos interpretar. Yo seguí mucho la tecnología, pero siempre la seguí muchísimo de la parte de Intel. Mil disculpas de mi ignorancia de AMD, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa? Siempre que apareció una estructura, siempre existió el hardware primero y por detrás se diseña el software. Hubo muchas inversiones, a veces en software, pero después no se pudieron aplicar porque no le daba el cuero de hardware. Hay muchísimas cosas que fueron desarrolladas en 1950, pero en forma teórica, porque no se pudieron aplicar hasta que el hardware no estuvo disponible. Por eso te digo, claro, ¿qué vamos a desarrollar si no tenemos hardware? Es imposible, ¿sí? Hoy ya no lo notamos, pero por ahí los que pintamos canas y vinimos con la generación, por ejemplo, los que trabajaron en Windows 98, los que pasaron al Windows 2000, los que pasaron al XP, cada vez que veníamos a instalar la nueva distribución del sistema operativo, nos encontramos, che, ¿toda esta memoria RAM ocupa esto? Vos, Alexis, de eso te debes acordar, que cada vez que queríamos poner, y me ocupa toda la memoria el ambiente gráfico, y era toda una historia en el hecho de decir, pero claro, nosotros siempre tuvimos un problema económico al momento de tener que comprar el hardware. Entonces decíamos, por el software no había problema porque maña nos dimos siempre para copiarlo. Pero claro, el problema era el hardware, entonces decían, salía la última versión, che, qué bueno todas estas cosas que tiene, que a mí me encantaría usarlo en mi máquina. Digamos, lo poníamos, pero entraba tan ajustado en nuestro equipo que después no tenía tiempos para procesar. Realmente eran muy lerdos, muy lento todo, que vos decís, bueno, algo está mal, ¿no? Pero funcionaba sí, bien estando solo. Seguro. Bueno, también acordate, Alexi, acordate, porque por ahí parecería como un cuento, viste, que nos contaron y quedó en la historia, pero acordate que veníamos de costumbre de manejar un solo proceso. Cuando empezamos a trabajar con Windows, digamos, abríamos una cosa y medio que nos quedábamos ahí nomás. Tampoco las conexiones de internet eran wow, entonces íbamos, googleábamos algo. Fíjate vos que me quedó el término googlear, mentira, buscábamos, porque en esa época ni Don Google existía, digamos, en el hecho de decir íbamos y buscábamos, y entre que traía la información, seleccionaba un poquito, copiábamos, pero después ya descartábamos sí, internet. Jorge, pero primero le cortábamos el teléfono a la mamá que estaba ya haciendo una llamada hablando con la tía. Y cuando hablaba, y cuando llamaba a la vecina, la puta, esa vieja, ¿qué tiene que llamar? Me cortó internet. Esos modems de 64K, ¿te acordás? Nada, dejate de joder. Y cuando te conectaba, que empezaba a hacer los ruiditos de conexión, de llamado, ¿no?
compartir las dos computadoritas. Ah, chicos, ustedes me están haciendo acordar de muchos años atrás. Vamos para adelante nomás. Vos sabés que yo cuando Te escucho con mucha descarga, ¿puede ser? Pedro, apaga tu micrófono. Pedro, Puede, ¿tu micrófono puede ser? no sé, Ahí, Ahí está, pobre Pedro. esto es antidemocrático, no me dejan opinar, Jorge, te das cuenta vos. y agradecer que no la tenés cerca y no te caes un chacletazo. ¿Está ahí? Pobrecito. No, si hoy estaba conectado en el celular, en la compu, en la casa de la vecina, arriba. No sé, Bueno, me como faltaba por irme al casualidad. vecino y completaban. Lo que pasa es que no anda en internet. Yo tengo las claves de mis vecinos, pero no sirve porque son muy malos los internet. No sean malos. Pensé como personas civilizadas, no anden robando. Yo creí que no se va para nada mal. Porque ellos no te roban, vamos a hacer todo igual acá en el vecindario, ¿qué tanto? No, a mí me sirve para saber cuando mi servicio de internet anda mal, entonces yo me conecto al del vecino y hago una prueba de velocidad y ahí yo sé que a él también le anda mal, entonces, no es mi internet nomás, son todos. Jorge, Mira este qué país, divino, ¿cómo este país es funciona el federal, vecino? se comparten las cosas, los recursos, Jorge. Pero, ¿vos sabés que hay algunos que piensan que yo me puse viejo al pedo que le voy a creer? Joder, Alexi. Bueno, apago el micrófono para que puedan escuchar. Sí, vamos a ser democráticos, apagado. Bien, entonces chicos, cuando nosotros hablamos de hardware, evidentemente nos estamos refiriendo a la parte estructural, pero también es cierto, un poco lo que estábamos tratando de filosofar con Pedro, el hecho de decir, es imposible de que el hardware vaya por un sendero totalmente sin ningún tipo de relación a lo que están haciendo los desarrolladores con los sistemas operativos. Obviamente que esto no puede ser factible. Es decir, nosotros cuando pensamos en la vieja estructura, digamos, las generaciones, un 8086, que fue la primera XT que sale a mercado, digamos, fue una estructura realmente de 16 bits, que vos decís, pero era todo un equipo. Para aquellos que hemos trabajado en ese equipo, comparar eso contra mi Commodore 64, era una cosa tremenda la diferencia. Cuando pasamos a un 2, a un 386, a un 486, evidentemente la diferencia de equipamiento era y mucha. Pero también venía la carrera del sistema operativo, que vos te comprabas un 486 y apareció un Windows 98, lo instalaba y la máquina como que le ponías un exceso de peso y se le abrían las patas de la rueda al vehículo, ¿viste? Te quedaba ahí, ¿viste? Otra vez, ¿no? Volvíamos al sistema operativo anterior. Pero claro, vos te quedabas con la salsa en el ojo del hecho de decir, che, ya está. ¿Qué voy a hacer? Me compré el Pentium 1. Metí el sistema operativo yo, pero me largaron la nueva versión del sistema operativo. ¿Cómo se hace para truchar esto? Otra vez de nuevo empezamos con el mismo problema que había terminado de solucionarlo. Porque era una generación tras otra que veníamos largando. En el medio de eso, chicos, en el medio de eso aparece una cosa que fue monstruosa, que fue el Linux. Los que veníamos de Unix, estábamos enamorados de Unix, porque digamos, eran dos cosas, pero cuando aparece el Linux con una pequeña interfaz gráfica, Jesús María, eso era mortal, realmente una cosa que, bueno, ahí no creo que no haya habido informativo, que no haya buceado y haya trabajado algún tiempo, o haya perdido algún tiempo tratando de interpretar lo mejor posible el Linux como tal. Por eso Jorge, les digo,
¿sí? Perdón que interrumpa. Cuando apareció lo que era Linux, ¿apareció como una distribución llamada Linux, el Linux base, o había ya alguien que lo tomaba y lo llamaba con su nombre? Como es hoy en día que existe toda la distribución, que Fedora, que Ubuntu, que Lo que pasa es Debian. que lo que pasa es que aparece el Linux e inmediatamente aparece el GNU, ¿entendés? Entonces, claro, después, vos no te olvides que yo te estoy hablando y prácticamente el 2000. Y una vez entramos en una comunidad de programadores y conectado había 2 millones de personas. Es decir, si estamos mirando un programa 2 millones de tipos, digamos, es decir, por ahí nosotros no estábamos ni a la altura de la suela de la gran mayoría, porque vos veías tipos realmente que vos decías, mirá, y después terminaron algunos de ellos largando algunas distribuciones que, bueno, cada cual fue largando su propia distribución, ¿no es cierto? Pero obviamente hubo terrenos de discusiones muy altos, pero básicamente quedó muy libre la idea de cómo mostrar la gráfica. Porque por dentro, cuando vos mirás los comandos, a excepción, ¿te acordás cuando apareció el sudo? ¿Te acordás de eso? No. Es decir, normalmente ejecutamos un comando, pero después cuando aparecen ciertas formas del Linux, apareció un comando integrador que había que poner sudo, el comando sudo, para que te permita entrar como superusuario. Desde ahí además Sí, comenzaba a sí, ejecutar. perdón Jorge, sí. Te entendí sugo y dije yo, no, sugo no conozco, pero el sudo sí, sí. Sí, el sudo, S-U-D-O, sudo. Sí, ese sí. Bien, claro, yo creo que por ahí aparece un poco, digamos, ustedes cuando lo vean, se van a dar cuenta, por ejemplo, yo creo que les di el libro del sistema operativo, es de Tannenbaum. Tannenbaum era el profesor de Linus Torvald, que tuvieron, Tannenbaum creó el sistema operativo Minix, que es una versión resumida, si quieren llamarlo. El kernel es la versión resumida de Unix, y él se la daba a los alumnos para trabajar en la parte de programación. ¿Qué pasa? Linus Torvald lo modificó y a este muchacho no le gustó. Tampoco, entonces tuvieron una discusión, pero de palabra, digamos, no pasó más que eso, y Linus Torvald se retiró de la clase. Y se le ocurrió largar su primera versión de eso que es Linux. Yo una vez supe escuchar una conferencia por parte de él. A ver, vamos a poner de acuerdo que a este señor le fue muy bien económicamente. Más allá de que no la venden comercialmente, pero hicieron plata a dos manos. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo en eso. Y él recalca mucho en eso, que la versión de ellos no es a la venta, pero sí se puede hacer mucho dinero en tanto y en cuando se presten servicios, sean charlas, conferencias, ese tipo de cosas. Y es a lo que él se dedicó y evidentemente hizo muy buenos recursos. Pero no hizo el dinero que hizo Bill Gates, por ejemplo. Son dos cosas totalmente diferentes, digamos. Es decir, el otro es exponencial. Entonces, de ahí un poco las grandes diferencias y los requerimientos distintos de hardware. Porque si vos querés poner un servidor Linux en un equipo, por decirte, en la primera generación de un 3, de un Core i3, vos lo ponés sin ningún tipo de problema. Ahora, si vos querés poner el mismo servidor por decirte, de un Windows, un release 2012, con IIS del 2012, es decir, para poner un Internet Service Provider, digamos, de la versión del 2012, y con este no lo puedo correr. Tienen un consumo de recursos totalmente diferente. Por eso es que yo coincidía plenamente con lo que vos opinabas, Pedro, hoy. Es decir, siempre necesitamos un carro para poder llevar el sistema operativo, ¿sí? Evidentemente es mucho más liviano el carro que vos necesitás para instalar un Unix
dependiendo qué es lo que querés hacer con él, ¿no? Porque, a ver, yo veo ahora que estamos instalando muchísimos Unix de base y estamos instalando servidores de Microsoft, de Windows arriba, para venderlos como servicios. Entonces, claro, vas a necesitar un buen fierro por debajo, no por el Linux, sino por las otras aplicaciones, por los otros servidores que vos estás vendiendo. Entonces, ahora ya nos estamos encontrando con estructuras muy grandes de todo tipo, pero por eso es que el hardware cada vez se va más y más arriba. Entonces, no le tengamos miedo a esto, siempre pensemos que los sistemas operativos de una u otra forma se van a ir ajustando, pero siempre necesitamos que el hardware vaya creciendo, se vaya adaptando a las necesidades, ¿sí? Hubo muchísimos cambios, chicos, demasiados. Cada vez que nosotros vemos, nosotros vamos a partir explicando las funciones básicas, pero obviamente hoy ya se han mezclado. Antes, cuando hablábamos de la memoria RAM, ¡pum!, era la memoria RAM y no había otra cosa. Y ahora cuando decimos una memoria virtual, estamos mezclando una serie de cosas, pero también ya ni siquiera estamos pensando, estos días estaba viendo cómo se hace virtualización o memoria virtual en la nube, cosa que no te falte un espacio de disco. ¡Qué loco! Pues digamos, yo lo tenía eso como concepto, pero me parecía muy loco. No, ya no es más concepto, se lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Es decir, por ahí está bueno el hecho de decir, bueno, hoy me levanto, vos sabés que anoche soñé, voy a sacar el Kini 6, yo solo voy a comprar todo dólares, lo voy a poner a que ganen intereses. Más o menos así es esto, digamos, estamos pensando, che, yo quiero hacer tal cosa, y la verdad que vos empezás a investigar, y ya hay otro loco que ya lo está haciendo, lo está pensando, lo está trabajando, y por ahí hasta te comparte el trabajo, a ver si vos le das una mano. Entonces, en esto es simplemente cerrar los ojos y soñar y decir, quiero hacer tal cosa. Se puede. Limitaciones, prácticamente ninguna. Digamos, los que venimos en el viejo caballo de la informática y veíamos aquellos viejos procesadores que solamente nos permitían texto y número, a verla hoy a la informática que atravesó absolutamente cualquier tipo de actividad, nos dimos cuenta que la informática hoy no podría ser no imprescindible para la sociedad. Yo creo que el crecimiento de la sociedad está basado en la informática y en la información. Básicamente, y no me tiembla la lengua para decirlo, ¿eh? Es decir, ¿qué pasaría si fuese un crack de Internet y se termina Internet? Bueno, yo creo que no va a haber crecimiento de conocimiento porque hoy el crecimiento es exponencial. Es decir, buscamos un concepto en lo particular y nos encontramos con información que nos atiborra cualquier tipo de cosa. Por eso es que es importante que entendamos el crecimiento del hardware y el crecimiento del sistema operativo y las aplicaciones por detrás, más los servicios de comunicación, evidentemente hacen la integración de todo el producto. Pero volvamos al hardware y no me dejen delirar porque si no nos vamos para... Yo te iba a decir, Jorge, que ¿Pedrito? Sí, dale. No, o sea, me resisto a quedarme callado. Dije que me iba a quedar callado, pero vos viste que no puedo. Está bien, está bien. No, decía que todo esto que vos estabas mencionando, hoy un poco el gran salto cuántico que se está dando en todos los aspectos. Porque como vos decís, o sea, ese salto cuántico es exponencial, es por 10, digamos, de 1 a 10. Vos vas saltando a paso agigantado y toda la industria se va moviendo en ese sentido. Y si consideramos y hacemos la analogía de que esto es una ingeniería, un recurso necesita de otro recurso para funcionar en sintonía y necesita de tener un respaldo para moverse al compás de cada paso que da, ¿no? Y bueno, la máquina funciona como vos bien lo decías, o sea, yo toda la vida sinteticé el funcionamiento de una PC con el cuerpo humano, con la cabeza sobre todo del cuerpo humano.
Eh, a ver, en el cuerpo tenemos electricidad por las cuales funciona nuestra neurona, por las cuales se dispara una red, por las cuales lleva información, hay otra neurona receptora, hay una memoria a corto y mediano plazo, y entonces vos vas relacionando digamos, básicamente terminás en esa cuestión. Y lo que crece la industria y los software y todo, vos mencionabas, cuando te comprabas en aquel momento el Pentium 1, pero por qué te sacaban el Pentium? Te lo ofrecían porque, ¿cuál era la filosofía que tenía Steve Jobs? O sea, él iba 5 veces más adelante de lo que había en el mercado. Él para cuando te ponía un aparatito en el mercado ya tenía 5 cosas más desarrolladas. Porque también hace a la sociedad, digamos, del consumo y del capitalismo. Esto es así. Y más los países tercermundistas como el nuestro, siempre va llegando el rezago, aunque hoy se haya equilibrado más o menos, siempre tenemos el inconveniente del dinero que nunca podemos estar a la altura de las circunstancias con lo mejor de lo mejor, digamos. Y entran los rebusques, como vos decías. Me parece a mí. Sí, pero yo creo igual, disculpen, Sí, Juan. que en el tema, con el tema de la informática se equilibró bastante, porque vos ves que hay tantos países tan poderosos, tantos recursos y con tanto dinero que aparece un hacker y los acomoda un poquito, y vos ves qué tanta influencia tiene actualmente la informática en general en todo en todo el mundo, digamos, y en la vida de cada persona, y, o sea, de todas las personas en sí. Por más que digas, no, yo no estoy tan en eso, pero sí o sí está variado y está atravesado con toda la informática, digamos. No, desde ya que la informática sí atraviesa todas las fronteras y demás, y todos tenemos muchísimo más acceso, como decía Jorge, con la información. Hoy vos tenés el mundo en una pantalla, ¿me entendés? Eh, por decirlo de alguna manera. Eso ni dudarlo. El tema es que vos hoy no podés salir a comprarte un iPhone 12. Vos pondrías 250 lucas en un teléfono cuando sabés que, o sea, digo, tal vez sí podés hacerlo porque no conozco tu situación económica, pero de 30 que somos acá, tal vez uno lo pueda hacer. Entonces vos en esa capacidad de equipo y de resolución y de tecnología que tenés dentro del equipo, como la computadora que tiene Alexis, yo no la puedo tener. O sea, hoy me tengo que poner a invertir un fangote de guita para tener una computadora como la que se armó Alexis hace un tiempo atrás. Y ya la computadora de Alexis te puedo asegurar que esa no es la computadora del gamer. ¿Me entendés? ¿Cuánta más guita tenés que poner? ¿Cuánto más recursos tenés que poner? Cuanto a esos países del primer mundo o desarrollistas dicen, sí, a ver, ¿qué es un iPhone? $1.000. No es nada. O sea, vos te vas a comprar una zapatilla hoy, te sale $80 como salió toda la vida. El auto salió $20.000 toda la vida. ¿Entendés? Desde que existió el auto. Pero en nuestra economía el impacto es terrible. Y el acceso a eso es terrible para nosotros, digamos, desde la cuestión monetaria. Ahora, el servicio que nos brinda la Internet y los recursos que uno puede llegar a tener con mejor equipo o un equipo más o menos, es indiscutible que nos puso al nivel de cualquiera. Y es más, creo que nosotros como país estamos muy bien valorados en lo que es diseño y programación y desarrollo no nos olvidemos que tenemos 4 o 5 unicornios nosotros argentinos que Yo sé nos está diciendo algo eso, no yo, cualquiera. aterrizando un poco lo que dice Pedro,
hay ciertas cosas que inclusive hoy el otro colega, también el otro compañero lo remarcaba recién. Yo creo que, a ver, nuestra condición de, perdón la expresión, de vivir en un país un poco de Sudamérica, por ahí el concepto era tercer mundo, evidentemente no es una palabra a veces de que nos menosprecien. Cuidado con el concepto. ¿Saben por qué les digo yo? Porque a veces la tecnología de hardware estaba muy fácil, es de muy fácil acceso en Estados Unidos. Para nosotros no. Pero sin embargo, cada vez que vienen a buscar un desarrollador a Cuba, a Argentina, lo llevan de los pelos, ¿eh? ¿Por qué? Porque los muchachos acá han tenido que armar cosas a pedal, pero a veces fueron demasiado interesantes. Y a los tipos dicen, che, ¿cómo carajo están haciendo aquello con esa porquería de máquina y están logrando resultados impresionantes? Allá cuando partimos, con todo lo que eran los portales y qué sé yo, los programadores argentinos se iban. Hoy no se están yendo porque laburan desde la casa. Muchos se terminan yendo por el problema de que cuando te transfieren los dólares, la FIP te los captura y te los deja a un precio de precio oficial menos los impuestos. Sí, 90 y tanto. Claro. Abrite una cuenta en Uruguay, Jorgito. Mensuales. Acá 3 meses y sacate unos cuantos verdes y vení para acá. Pero claro, es decir, hay cosas que, por eso les digo, pero a veces esa es un poco la problemática. Yo hoy cuando les decía la cabeza y el cuerpo, quiero recordarles algo fundamentalmente que lo voy a resumir en 4 palabras. Entrada, memorización, procesamiento y salida. Yo se los estaba escribiendo acá mientras lo escuchaba hoy a Pedro, porque esas palabras para mí, son fundamentales en el concepto de hardware. ¿Qué quiero decir con esto? Sumen 100 más 400 menos 300. ¿Me escucharon bien? Ahora les recuerdo el concepto de entrada, de memorización, de procesamiento y salida. En lo que yo a ustedes les vertí, quiero que me marquen dónde está cada paso. Memorizar los números. La entrada, bueno. La entrada es como la consigna, ¿sí? Sumar y restar. La memorización son los números. El proceso es hacer el cálculo y la salida es decir el La resultado. suma. ¿Se dan cuenta que, digamos, nosotros cuando programamos, cuando diseñamos, cuando desarrollamos un sistema operativo, siempre lo hacemos en base a estas cuestiones? ¿Por qué? Porque pensamos que nada es mejor que el ser humano en su forma de actuar. Lo más fácil sería que yo agarre una chancleta y ustedes agarren la otra, como era en la prehistoria, y íbamos a pelear, pero cuando aprendimos a ser sociables, el hecho de este vínculo de palabras, ¿cómo podemos hacer esto? A ver, Pedrito, vos te encargás de esto, Sara de esto, Alexis de este otro, allá Florencia de otra cosa, Carolina, Juan, cada uno hace su parte. Nos ponemos de acuerdo, nos encontramos mañana a la noche, cada cual con su parte hecha. Qué rápido que avanzamos. Porque obviamente... descartar el vino, no hay problema. Por eso les digo, chicos, qué fácil que es cuando podemos encargarnos entre todo en el hecho de decir el valor de la palabra, en el hecho de poder trabajar en esta instancia. Por eso es que yo creo que se ha trabajado con este concepto de entrada. Antes nosotros cuando pensábamos en la entrada, teníamos un teclado con un cable que eso era entrada. Yo hoy tengo mi notebook que la tiene integrada la carcasa y cuando agarro mi celular y qué sé yo, ¿tiene teclado? Sí, tiene teclado. ¿Sí? ¿Tiene mouse? Sí, tiene mouse. ¿Sí? Y no tiene un cable.
Por ahí para los viejos tendría que venir un cablecito con un mouse, con un teclado aparte más grande, yo escribo de acá. Es decir, pero obviamente, ojo, que yo estoy hablando para que no existe, cuidado, no lo sé nomás. Y no sería muy difícil adaptarlo. Además, si me dan un rato, lo armamos la interfaz y listo. Bien, no, pero viene la ficha conectora, Jorge, que se usa para las tabletitas. Por eso que digo, se enchufan el teléfono. Deben Ahí, estar. ahí Rocío respondió cuál es la solución, Jorge. Hace rato existe algo llamado el cable OTG que sirve para poner casi cualquier dispositivo USB. Mirá, gracias, Daya. Viste que por ahí estamos hablando pavada, digamos. Por ahí, en el hecho de decir, puta, estoy pensando en algo para resolverlo y ya está recontra resuelto eso. Pasa que, a ver, es decir, ¿quién va a ser el loco que va a salir con un teclado y un cable abajo del brazo y el viejo mouse en el bolsillo, ¿no? Quedaría bastante loco, ¿no? Pero evidentemente se necesita. A ver, lo que pasa es que tenemos que pensar que acá se necesitó integrar a toda la sociedad. Yo cuando veía al señor ese, ¿cómo era el gran genio loco este que tenía esa enfermedad de Lea que terminó en una silla de ruedas, muriendo? Steve Hawking. Hawking. ¿Se acuerdan todas las adaptaciones que hubo que hacer en la computadora de él? Entonces, ¿cómo no va a valer la pena, chicos? A ver, si uno realmente te queda solamente la cabeza funcionando y me permitís que yo, aunque sea con los ojos, pueda hablar o pueda escribir, ¿cómo no vale la pena? Es decir, por eso les digo, chicos, es decir, yo creo que las adaptaciones se ha metido tan grande dentro de la sociedad que a mí me parece que es una de las cosas más democráticas que pueden existir. Por ahí cuando lo escuchamos a Richard Stallman, está genial, pero me parece que la batalla la ganó Microsoft. Ojalá todos los productos sean gratis, por lo menos en para... Tranquila, Yera. Cuando nosotros vemos en esta pandemia muchos productos podrían haberse al menos bajado el costo, o digamos, pero esas cosas no ocurren siempre, pero sí evidente. No hay problema, Yera, no hay problema. Así que, por eso, cuando nosotros manejamos todo lo que son los productos de hardware, nos vamos a basar en esos primeros 4 conceptos. Cuando logramos superar esos conceptos de entrada, memorización, procesamiento y salida, nos vamos a encontrar con que tenemos una interfaz que nos va a permitir, desde el hardware, hacer todas las instrucciones de input, que son de los ingresos de datos. Antes, nosotros podíamos pensar en un escáner, ¿se acuerdan? Teníamos un escáner que físicamente era un aparato conectado a nuestra computadora. Una cámara de sacar fotos o una filmadora era un dispositivo externo, ¿sí? No, todos los dispositivos, el teclado, el mouse, por supuesto, pero eran todos dispositivos que estaban desde afuera. Eso eran lo que a nosotros nos permitían hacer el dato de entrada, el micrófono en sí mismo. Y todos esos estaban conectados a un solo bus. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de lo que es un bus? ¿Alguien puede definirme el concepto de un bus? Yo les podría decir, perdón por ahí con las analogías que utilizo, pero yo les podría decir, un bus es una carretera. ¿Sí? Justamente estaba por decir eso, Jorge, porque me acordaba de esa expresión, de allá del 2018. Fíjate, pero por ahí suena feo, porque digamos, yo las relaciono así porque me parece que es lo más lógico a veces de expresar. Nosotros para colmo tenemos siempre 3 tipos de bus. El bus de datos, que ¿qué pasa? Es la carretera por donde viaja el dato, ¿sí? El bus de control, que es otro, y esos 2 son los 2 más importantes, y tenemos el otro, ¿El de dirección puede ser? Claro, el bus de dirección,
que nos va a dar la dirección exacta a donde tenemos que dirigirnos. Por eso, cuando nosotros decimos todo esto está conectado a un bus, el bus siempre tiene las tres posibilidades de transportar el dato a una dirección, ¿sí? Y con un controlador. ¿Se entiende? Es decir, no es que nosotros instalamos o agarramos, a ver, no sé, a mi notebook se me ocurre conectarle un teclado externo, vengo, lo enchufo por USB, y no es que yo tengo que ir a configurar algo, automáticamente se mete, se detecta que algo está insertando en ese bus, detecta el dispositivo y me lo deja activo. Antes ni loco podíamos hacer eso. Antes, cuando no existía la tecnología plug and play, ¿sí? Teníamos que cambiar algo y teníamos que reinstalar el software, más o menos, para que reconozca esa placa o ese dispositivo. En este momento prácticamente ya no necesitamos más todo ese tipo de cosas. Simplemente vamos, enchufamos y sale funcionando prácticamente todo. Jorge, es lo mismo comparar, para ser más específico, un Windows 7 con un Windows 10 nomás, no estamos muy lejos de la comparativa. Hoy en día instalas un Windows 7 en una computadora y tenés que reinstalarle cada cosa, cada componente o cada controlador por separado. En cambio en Windows 10 ya tiene un básico integrado, pero lo tiene, entonces el Wi-Fi funciona, el Bluetooth funciona, el sonido funciona. Eso es lo más importante y lo más significativo de lo que hay hoy en día. Pero seguro, por eso te digo, evidentemente, y ahí nosotros venimos viendo las bondades que tiene el crecimiento del software, y está muy bueno en esto, en el hecho de decir, por ahí creo que la mayor resistencia siempre somos nosotros. Yo me quedé con un Windows 7, pero evidentemente tengo que cambiarlo, me tengo que ir a un 10 sí o sí. Y por supuesto no tengo guita para cambiar la computadora. Entonces, ¿qué piensan que voy a hacer? Voy a sacar el disco que tengo y voy a poner otro y reinstalo todo y parto de cero, digamos. Es decir, yo creo que... El chico de Tomadín que hace el servicio técnico, acá que a ver si lo contratás, Jorge. No, bueno, pero ese no, ni siquiera es problema, digamos. Lo importante de esto, chicos, es lo fácil que hoy se hace, digamos, siempre y cuando estemos en el ambiente técnico, porque cuidado, esto lo decimos en la vulgaridad, pero hoy cualquiera agarra una máquina y se pone a hacer lo que leyó y se olvida a veces las cosas que hay por detrás y hacen un desastre, marca candado, y después vienen, che, me pasó tal cosa. Y, querido, borraste el registro, ya está, ya no puedo hacer más nada con todo esto. Pero esos problemas lo vemos todos los días, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que todo va en relación al proceso que uno está haciendo y en qué parte del proceso se esté ubicando. Porque vos decís, a ver, cambio el disco, sí, está todo bien, cambiar el disco, pero en el circuito de la máquina, en el circuito electrónico, digamos, de la máquina, el disco ocupa un espacio y, a ver, está faltando ese espacio. Si yo le pongo, no sé, a mi tía 620 y le pongo el motor de un 1114, y voy a tener un gran problema. Capaz que tenga más potencia, pero seguramente el motor me aplaste el auto, ¿me entendés? Entonces todo va en una correlación. Claro. Por eso es ingeniería, como digo. Claro, no sirve mejorar. Tu punto, Pedro, es que no sirve mejorar una cosa sin tocar lo otro. Es como que claro, va todo de la mano, es así. Es como que vos quieras hacer tu auto, lo quieras preparar para competir, ¿viste? Vos tenés que cambiarle el árbol de leva, bajarle la tapa de cilindro, cambiar el tamaño del cilindro. O sea, tocás una cosa y tenés que ir tocando o para atrás o para adelante las otras, para que te quede el ideal. Si no, va a estar los saltos, ¿viste? Un día te manda una cosa y no te manda la otra, y ahí vamos a estar yendo y viniendo.
Me parece a mí, no sé si vale lo que aporté, pero lo veo de esa No, manera. no, pero seguro. Por eso te decía, nosotros yo por ahí cuando ustedes lo lean de este libro en particular, se van a dar cuenta que yo estoy tomando a ver, hay montones de libros que hablan sobre este tema. Yo a este viejito no lo quiero cambiar porque creo que da la dimensión fundamentalmente de la vieja filosofía de la PC de escritorio, que hoy ha cambiado todo y se ha concentrado, es cierto, es así en nuestra realidad, pero creo que nos deja mucho más que claro el concepto. Por eso es que yo sigo todavía utilizando esta bibliografía, no estoy diciendo que no hay cosas mejores, hay muchísimo más cosas, pero por ahí tengo el problema de no puedo encontrar una bibliografía que sea tan llevadera como esta, más allá que esta tiene la doble virtud, la doble corredera que es bien técnica, pero está bien expresada. Entonces, recién vertíamos un poco lo que es el concepto de los buses. Los buses, cada vez que nosotros hablamos de un bus, siempre vamos a estar hablando fundamentalmente de lo que sería un camino. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo tengo una entrada de un dato por teclado, ¿sí? Yo voy a tener un bus de datos que me va a permitir llevar por todo ese camino mi dato, ¿hasta dónde? Hasta la memorización, que es el mismo proceso que yo le decía hoy. Sumen 100 más 200 y réstenle 250. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahí hay todo esto, yo lo ingreso por teclado, tal, tiene que ir a parar a la memoria. Ahora, la memoria no puede procesar, no puede decir cómo hago para sumar o para restar esto. Para hacer eso, tiene que volver a algún lugar donde se pueda producir el procesamiento de datos. Y para que se produzca el procesamiento de datos, lo que nosotros necesitamos es el circuito adecuado, la electrónica adecuada. Ahí lo que nosotros vamos a conocer es el concepto de CPU. En la CPU sí nosotros vamos a poder decir, a ver, acá sí se puede realizar el proceso. La memorización es fácil, vamos, la llevamos, pasa por el caminito, llega a la memoria y queda almacenada. Ahora, necesitamos la CPU porque esa CPU es la que va a leer qué sumo, qué resto, va a hacer el proceso de cálculos y me va a devolver puntualmente un resultado. Ese resultado todavía lo tiene ella, porque seguramente lo vamos a volver a la memoria y después, que esa podría ser una salida, pero también yo la podría expresar a la salida a través de algún dispositivo. Antes era común el hecho de decir que siempre salga fuera de la CPU, que lo mandamos a una impresora o que lo mandamos a algún lugar en particular. Ahora, como mucho, lo generamos en un PDF y lo dejamos ahí. Y si alguien lo necesita, capaz que ni lo generamos. Si lo necesita, toca un botón, se genera el proceso, ahí tenés tu PDF y listo. No ocupamos, ya ni siquiera, tenemos el dato disponible, pero no ocupamos ese espacio tan caro en el hecho de decir guardar resultados de procesos al cohete. Porque si tengo el dato, yo puedo procesar cuando quiero y como quiero y cuantas veces quiera. Entonces, fueron cambiando un poquito los conceptos, pero por supuesto para eso, como coincidíamos tanto con Alexis como con Pedro, en el hecho de decir, a ver, fueron cambiando las herramientas. Porque digamos, hoy trabajar con SQL y hacer un cálculo así, automáticamente tengo la respuesta. Pero antes, que había que hacer un proceso individual porque las bases de datos no estaban preparadas para esto. Cuidado que yo estoy hablando de bases de datos, del DBase, si quieren llamarlo, y no les estoy diciendo COBOL, que es donde yo partí. Y no les estoy diciendo tampoco una base de datos común, como un DBase, antes que el COBOL.
Es decir, porque realmente en esa instancia era un dolor de cabeza muy, muy grande. Con procesadores como una XT, que vos lo podías ver, es decir, por ahí poníamos el procesador a trabajar al palo y veíamos línea a línea en la pantalla cómo iba el proceso, cosa que hoy sería imposible verlo por la cantidad de miles de millones que nos permite el clock del reloj de cualquier CPU de ejecutar en un cuanto de tiempo. Entonces, todo esto, toda esta evolución, por ello la puedo contar por la historia porque es así que la aprendí por mi cuero, pero fuera de eso, hoy los dispositivos que tenemos en nuestras manos son terriblemente potentes y están muy amigados al sistema operativo. Es más, a veces cuesta decir, puta, este sistema operativo anda tan bien con este equipo que no se me ocurre cambiar. Fíjense que nosotros compramos un celular y el sistema operativo se actualiza solo. Ya no estamos queriendo hacer la locura esa de, me compré este celular y le voy a poner una plataforma o algún sistema operativo de Microsoft. Ni se nos ocurre hacer eso. Simplemente el sistema operativo se va a actualizar solo. Sí, en realidad, Jorge, eso tiene de todas formas. Hablamos de Windows 7 hoy, decía Rocío ahí que ya no tiene más soporte el Windows 7, que casi no se instala por eso. No se instala más, no. Así como pasa con el Windows 7, pasa también con algunos teléfonos. Yo tengo un Moto Z, el Moto Z salió en el 2008 y la última actualización que tuvo fue allá por el 2012, si no me equivoco. Y yo me quedé con Android 8.0, igual tengo. Los Samsung, por ejemplo, son otras versiones. Tengo un S6 ahí con el que voy experimentando. Yo lo tengo con el mismo sistema operativo que tendría un S. El último de los S series lo estoy probando, lo llevo, se puede probar. Con Motorola no, casi no pasa eso. Pero sí, todo tiene un límite, llega a un punto en el que ya no se actualiza más y queda estancado ahí. Sí, no, pero por eso te digo, fíjate vos cómo es esto de los crecimientos. Porque lo que pasa es que se utiliza en todo esto, por ahí lo habrán escuchado en algún lugar, en todo lo que es el mundo hoy se utiliza la obsolescencia programada, porque es la única forma que encontraron hasta el momento del capitalismo de seguir produciendo y de que las cosas tengan una vida útil. Es más, se la da como curso en las carreras de ingeniería, o sea, se la da cómo variar los materiales o los software. Por ejemplo, viste que vos por lo general compras una impresora y te dice, se terminó, no sé qué sé yo, pim pam pum, y no sé si se alcanza a ver ahí. Ahí se apagó. Ahí está. Ese es el sistema que actualmente fabrica los software para los teléfonos antes. Lineage OS anteriormente se llamaba, a ver si recuerdo, CyanogenMod se llamaba en aquella época. Ahora se llama Lineage OS y siguen fabricando. Gracias a ellos podemos por ahí actualizar algunos teléfonos que quedaron en la prehistoria por allá atrás. Fíjense, qué interesante que es esto, digamos, cómo se puede hacer encajar un sistema operativo con un hardware en lo particular, digamos, y darle un poco más de vida. Todo esto yo lo viví con mi notebook anterior, o la antes de esta. Digamos que la verdad que yo estaba enamorado de esa computadora, pero ¿qué pasó? Llegó un momento que me faltaba espacio. Le instalé, en ese momento me parece que era un Linux Mint. La verdad que después me costó tanto cambiarla, hasta que un día se me quemó la interfaz del teclado. Quise comprarla y me salía tan caro, y justo el Ariel le estuvo jodiendo y dice, che, yo tengo que comprar en Estados Unidos esta, la puedo comprar junto, bueno, la compramos, y él ya la volvió a cambiar, yo la sigo aguantando esta todavía. Pero bueno, por ahí esas cosas voy a decir. Y ahora en este momento no la puedo cambiar ni en pedido, digamos, por los costos que tiene, digamos. El dólar siempre vale lo mismo, pero el dólar se fue de carajo y no, me parece muy loco invertir en eso en este momento. En tanto y en cuanto me esté funcionando, ¿no? Porque por ahí le voy a hacer una actualización, porque yo le decía, pues me voy a pasar un Windows 10, pero no más de eso, digamos.
te va a dar otro tipo de herramientas, pero no más que eso. Así que, claro, Dayana acá nos decía que el 7 ya directamente ya no se instala más porque no hay que actualizarse. Es más, ni los antivirus lo podés correr abajo, a veces.